que es ver 3 versículos. Voy a leerlos acá en el texto griego. Vamos con Mateo 1:20. Vamos a leer solamente 3 versículos y vamos a darnos cuenta cuánta participación realmente tiene María y cómo se logra entender qué es lo que sucede realmente. Es un poco, porque tenemos muy poco detalle, el proceso, el inicio y el proceso de la fecundación, más allá de la fecundación, porque eso prácticamente es imperceptible. O sea, cuando hablamos de fecundación estamos comprometiendo mucho el contexto al decir fecundación. ¿De acuerdo? Porque, en primer lugar, cuando decimos fecundación, el concepto que tenemos, como dije al principio, es de 2 gametos que se van a unir. Pero ese mismo concepto ocurre con el Espíritu Santo, que es el que dice que es el Espíritu Santo el que va a intervenir, y eso es lo que vamos a ver. ¿Engendrado por quién? ¿De quién? Y vamos a ver los genitivos, vamos a ver la preposición er, para indicar exactamente que lo que procede, que lo que va a ser colocado, y atención a lo que estoy diciendo, lo que va a ser colocado y que se mira desde la perspectiva de María, que ella lo toma. O sea, alguien lo pone y otro lo recibe. ¿Ok? Este detalle es muy importante. Nos vamos a dar cuenta exactamente en términos sencillos que lo que va a llegar a ser Jesús, el Dios hombre, lo va a colocar y el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo del Espíritu Santo que sale, y es de él que sale y se coloca exactamente en el vientre. Entonces, atención a este detalle, porque no hay una fecundación, porque lo único que pueden imaginar es atento el óvulo de María y está el Espíritu Santo, y viene el Espíritu Santo y se coloca sobre el óvulo, y gracias al óvulo de María es posible la fecundación, o es posible que se produzca el ser, pues obviamente como una especie de cigoto de Jesús. Y eso vamos a ver si es bíblico, vamos a ver si eso en realidad la Escritura nos dice que eso fue lo que ocurrió, o simplemente es una hipótesis. De otra manera, pues, se habla en términos milagrosos de que el Espíritu Santo colocó un esperma divino, ¿ya? Colocó un esperma divino, y entonces Cristo es un semidios. Cristo no podría ser Dios si eso ocurría así. Porque desde el punto de vista mitológico, porque solo se puede entender desde el punto de vista mitológico, el Espíritu Santo le estaría dando lo divino y María lo humano. Por tanto, sería un semidios. No puede ser Dios porque hay participación humana, y no puede ser totalmente humano porque hay participación divina, supuestamente. Entonces, vamos a dar cuenta exactamente qué es lo que hay ahí. Bueno, vamos con Mateo 1:20. Mateo 1:20, vamos a leerlo. Dice así, vamos a ver. Vamos a ver si es, ok, dice así: mas estas cosas, tafta de aftu, cuando pensaba en sí mis centos, está hablando de José, he aquí un ángel del Señor, idu angelos Kyriou, Catonar Efani, en un sueño se apareció aftu legon, a él diciendo, Iosif, José, Hius David, o David, hijo de David, José, hijo de David, mi fobitis, o fobisis, mi fobisis, no temas para Labín, recibir Marian a María, tin Geneca, o Geneca, mujer, su mujer de ti. Aquí está el versículo. Porque lo en ella, o sea, lo que, como traducen algunos, lo que es engendrado en ella, o lo que fue, que sería más bien lo más correcto, que lo que fue engendrado en ella, de el Espíritu es santo. O sea, lo del Espíritu Santo es. Pero aquí lo traduce, aquí lo dice griego, de el Espíritu Santo es santo. Lo coloca, hace un cambio cambia el copulativo y lo coloca básicamente como del Espíritu Santo es santo. Entonces colocaría de alguna manera, de acuerdo a la construcción, está diciendo del Espíritu es santo. Santo es del Espíritu, etcétera, como se quiera decir. Bueno, aquí el detalle que vamos a tener es el siguiente. Nótese que lo que nosotros tenemos aquí es genisen. Genisen es un participio auristo pasivo. Vamos con estos detalles que tenemos acá para darnos cuenta. Dice, porque lo que en ella,
en, obviamente indicando, situándose en un lugar en ella, obviamente está haciendo referencia en su vientre, porque lo que en ella, vamos a ver cómo lo traduce acá, vamos a ver 20, porque lo en ella engendrado, sería porque lo engendrado en ella, lo engendrado, nótese que está en neutro, lo engendrado en ella. ¿Por qué llamó la atención? ¿Por qué llamó la atención el participio neutro? Porque la palabra espíritu es neutro. Entonces, ese participio tiene una relación con la palabra netmatos, etnegmatos, que también es, ¿cómo se llama? Es neutra. Lo que. Nótese que a partir de este momento se está exceptuando cualquier posibilidad de que lo que está engendrado tenga algo de María. Todo lo que está engendrado es del Espíritu. Ginesen, por eso dice to ginesen. Yo le preguntaría a cualquier católico, dígame por qué el participio está en neutro. ¿Por qué el participio no está en femenino o algo así que concuerde con María de alguna manera, para que lo que está engendrado, María tenga participación de lo que está engendrado, pero está en neutro y concierta evidentemente con el Espíritu? Así que porque lo engendrado en ella, obviamente lo que está, tendríamos que suplir eso, lo que está engendrado en ella, porque lo que está engendrado en ella, lo que está engendrado en ella. Obviamente, eso tendría que ser predicativo y no copulativo. En ella, circunstancial, en ese sitio. Lo que está ahí, dice, y además de eso, dice, del etnegmatos. Esto traba la lengua. Etnegmatos. Lo que engendrado, lo que está engendrado en ella, o lo engendrado en ella, y ese es de procedencia. Ese puede ser origen o fuente. Así que lo que está diciendo que lo que está dentro del vientre ha salido del Espíritu Santo. O sea, lo que está ahí colocado, pues vamos a ver eso más adelante, lo que está ahí colocado es del Espíritu Santo. No está el texto dando algún tipo de participación o algún invento así como decir óvulo, que lo que está ahí, ¿de dónde procede? Bueno, debió haber dicho que procede del Espíritu y procede de María, pero absolutamente no existe un texto que quiera decir que procede de María. Estos son algunos detalles, por eso es muy importante la escritura, qué es lo que dice exactamente la escritura, y aquí es donde debemos discutir, y esa es la parte bonita, la parte que uno llama académica, que es tomar el texto de 1.20 y que entonces nos demuestren y que me digan, mire, eso no es cierto, lo que usted acaba de decir no es cierto, eso de Todgar, en Afti, Jenisen, Ed, Netmatos, Sting, Hayu, eso no es así, eso significa esto y aquello. Entonces, pues no hay problema, pues para eso estamos, y para eso está YouTube, para eso están los canales, para que cada uno haga, y podemos entrar en una bonita discusión. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado, o sea, el Espíritu Santo procede del Espíritu. Lo que es engendrado. Nótese que dice lo que es engendrado, hablando de su totalidad de lo que ha sido engendrado. Dice del Espíritu es. O sea, está hablando de la esencia misma de lo que está ahí engendrado. Está hablando de esencia, es. O sea, lo que es engendrado es y procede del Espíritu. Así que la esencia misma, el todo mismo, es del Espíritu. No hay contribución humana. No hay contribución humana. Por supuesto que la Escritura siempre prevé cualquier falsa enseñanza, cualquier falso comentario en el sentido de decir, no, eso no quiere decir que es solo el Espíritu. María tiene parte en él. No, el texto claramente exceptúa a María y la saca prácticamente de ser contribuyente a lo que va a ser engendrado ahí. Dice, del Espíritu es santo. Por supuesto, lo que quiere decir es del Espíritu Santo es. O sea, todo íntegramente lo que ha sido colocado, y vamos a ver después esto, en el vientre de María, o en el vientre, o ¿cómo es que se llama? El útero, o la matriz, donde sea, como sea, donde se coloca eso, es del Espíritu. Está diciendo que lo que porque va a recibir. María es una receptora
de lo que el Espíritu Santo va a colocar en ella. Por eso no hay absolutamente ningún tipo de contaminación. Por eso el ser que nace es un ser santo, sin contaminación, y precisamente porque María no le va a transmitir genéticamente absolutamente nada. Y todo, por tanto, no hay sangre de María en él. Y eso lo vamos a seguir discutiendo. Yo sé que eso es doloroso para los católicos, porque la doctrina católica, esto es medular para ellos, es totalmente vertebral para ellos. Si esto se cae prácticamente la estructura católica romana, porque el sostén de la Iglesia Católica no es Jesucristo, el sostén de la Iglesia Católica es María. Y este punto que tiene que ver con la concepción, ese es el punto. Si eso se destruye prácticamente toda la doctrina, se viene abajo toda la doctrina católica romana. La Iglesia Católica romana, si María no existe, no tiene sostén, no hay forma de sostenerla. Ese es el pilar fundamental de la Iglesia Católica romana y todos los católicos lo saben. Y eso ni siquiera hay que discutir. Entonces, por supuesto, es totalmente letal este argumento que estoy esbozando en este preciso momento, que estoy esgrimiendo en este momento, cuando digo claramente togar en afti, y ahí van los católicos al griego, y van a tener que ir al griego. Los Casanova, los Luis Toro, bueno, el señor Calvo, que es un católico, y todos los otros que por ahí se mantienen. Y es bueno que ellos vayan y revisen, y yo no tengo ningún problema en que ellos tomen el texto de Mateo 1:20 y que traten de interpretarlo, y ojalá que llegue a mis manos el vídeo de que desde el punto de vista esencial, llamémoslo así, de sustancia biológico, María no tiene absolutamente ninguna participación, excepto de suministrarle los nutrientes que él necesita para desarrollarse y nada más. De otra manera, entonces, tendría la naturaleza de María. No puede el Hijo de Dios tener la naturaleza de ningún ser humano. No la puede tener. La parte humana es creada por el Logos, de la misma manera que Dios creó a Adán. No tuvo ningún problema Dios de crear a Adán. No tuvo ningún problema de que el Logos se crea un cuerpo para él. De ninguna manera. Entonces, vamos al texto. Entonces, el texto dice: he aquí, la Virgen tendrá en, ¿dónde? En el vientre. Pero dice tendrá. ¿Por qué usa tendrá? ¿Por qué no utiliza algo así como fecundará y dará a luz un hijo? No dice fecundará. La idea de fecundar María algo no existe en la escritura. No hay un solo pasaje que diga que María fecunda algo o que el óvulo fecunda algo. No existe eso. Es claro que el Espíritu Santo coloca eso que le llama lo engendrado. Rodrigo Calvo, y si otro hermano quiere acompañarnos también, podemos tocar este tema. Recuerden que el tema es si María aportó algo a Jesús. Vamos a conocer los argumentos, claro que sí. Adelante. Entonces, bueno, ahí está, perfecto. Te acabo de escribir por Facebook para que me envíes el enlace. Ahí está, no importa, Rodrigo. Ok, aquí lo tenemos ya. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te ha ido, hombre? Bien, hombre, bendecido por el Señor. Gracias a Dios. Bueno, me alegra que me hayas invitado a este tema tan interesante. No sé, ¿tú me querías entrevistar, preguntar o simplemente...? Bueno, no, me gustaría primero que nada, bueno, un saludo, gracias por estar aquí con nosotros, después de tanto tiempo, pero bueno, es bueno, conversar ese tema, nos interesa mucho, no solo el católico, sino nosotros los evangélicos. Ahora se ha hecho un gran puente entre discusiones, bueno, pasan mucho discutiendo entre ustedes, los apologistas, yo estoy un poco más al margen, pero bueno, ya este tema. Bueno, con respecto a esto, me gustaría primero que nada tu primera impresión, digamos, para un comentario inicial tuyo con respecto a la percepción que tienes, y pues podemos entrar después en materia. Y obviamente, pues a mí siempre me gusta, porque a mí me gusta, te voy a ser sincero, yo soy una persona que, pues por los años y todo, he conocido mucho el catolicismo, lo que tiene, pero siempre me gusta de primera mano conocer el argumento propio. Y ante esta situación, supongo que las antenas tuyas se activan y decir, bueno, tenemos que responder ante esto porque, bueno, este hombre es bastante agresivo con estos temas. Entonces, bueno, primero que nada, un saludo y tu comentario inicial, y luego ahí empezamos a entrar en materia. Bueno, no, Daniel, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Pues bueno, desde el griego yo creo que no tengo ningún reparo. Has hecho una buena
una buena traducción de lo que están en los términos griegos. El griego koiné está correctamente transliterado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo aquí? Que para poder interpretar la Biblia no basta, y es fundamental entender el griego koiné, pero también hay que entender el contexto bíblico y la cultura judía. En este aspecto, lo que yo te había dicho por el chat es que en la concepción hebrea, el hombre aportaba la semilla, la simiente, el semen, ¿ya? O sea, es el que engendra. Y la mujer era la que recibía, ¿sí? O sea, hacían el paralelo, el parangón, con la tierra. La mujer era como la tierra, que recibía la semilla y en la cual se desarrollaba esta semilla. Ahora, desde ese punto de vista, yo veo que tú argumentas que María no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, porque ella no engendró, ¿sí? Resulta que la Biblia lo que nos habla en este aspecto, o sea, desde la mentalidad judía y desde la mentalidad biológica, el hombre es el que engendra, porque es el que tiene la simiente, el semen, no la mujer. No, con esto no estoy queriendo decir que el Espíritu Santo tenga semen, ¿no? Porque es espíritu, obviamente eso lo sabemos todos, sino más bien porque lo que dice el texto es que lo que se engendró en María no fue obra de un hombre varón, ¿sí? Sino fue obra del Espíritu Santo. O sea, hizo las veces del hombre, ¿ok? Por eso se habla de la virginidad de María. Ahora, para ilustrar un poquito más este punto del engendrar, y por qué las mujeres no engendran, yo voy a tomar unos textos bíblicos, unos poquitos, 1, 2, 3, 4, 5 textos, así como para, pues hay muchísimos, pero es como para tener una referencia a lo que estamos hablando. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 48, ¿sí? Génesis capítulo 48, versículos del 4 al 7. Del 4 al 7 aquí nos está hablando de José del Antiguo Testamento. Le está hablando Dios y dice así: y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Pero bueno, voy a leer la versión mía, la de Jerusalén. Dice: mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques. Haré de ti una asamblea de pueblos y te daré esta tierra a tu posteridad en propiedad eterna. Pues bien, los hijos tuyos, perdóname que es que aquí me quedo un poquito, bueno, no, veamos entonces la Reina Valera, se me salta el programa. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti en la tierra de Egipto, son míos como Rubén, Simeón, y serán míos. Sigamos leyendo. Y los que después de ellos has engendrado, o sea, aquí le está diciendo a José que él ha engendrado hijos, serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. ¿Ok? Dejémoslo hasta ahí. Otro versículo. Por ejemplo, hablemos de 2 de Samuel 12:15. 2 de Samuel 12:15. Entonces vamos a mirar lo que dice aquí. Dice así: y Natán se fue a su casa y hirió Yahvé al niño que había engendrado a David, la mujer de Urías, y enfermó gravemente. Entonces, aquí vemos cómo David engendra. Otro ejemplo, bueno, lo tenemos en Segunda de Reyes 20, 16 al 18. Segunda de Reyes 20, capítulo 20, versículos 16 al 18. Entonces dice: dijo Isaías a Ezequías, escucha la palabra de Yahvé. Vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa y cuanto reunieron tus padres hasta el día de hoy
será llevado a Babilonia y nada quedará, dice Yahvé. Se tomará de entre tus hijos los que han salido de ti, los que has engendrado, para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta misma cita la encontramos en Isaías 39, 5, 7. No la voy a nombrar porque pues para como ahorrar tiempo y no irme devanando en tantas citas bíblicas, vamos a hacer sucintos para manejar mejor los tiempos. Pero quiero terminar con esta, Isaías 45, 10, que aquí yo creo que Isaías nos deja clarísimo. Isaías 45, 10. Dice así: ay de la que dice a su padre, ¿qué has engendrado? Y a su madre, ¿qué has dado a luz? Entonces miren aquí cómo Isaías nos muestra la mentalidad judía y la mentalidad biológica. Dice, ay del que dice a su padre, ¿qué has engendrado? ¿Qué hace el padre? Engendrar. Y a su madre, ¿qué has dado a luz? Entonces, desde ese punto de vista, considero respetuosamente que Daniel se equivoca al decir que María no colaboró o no tiene nada o sea, Jesús no recibió de María porque no la engendró. Cuando bíblicamente se nos enseña que las mujeres no engendran, sino que conciben y dan a luz, y son los varones los que dan la simiente, o sea, los que engendran como tal. Ahora, si trasladamos este argumento que utilizaste hacia María, entonces, según esta misma lógica, ninguna mujer tiene participación en el nacimiento de ningún niño varón por el hecho de que ninguna mujer engendra. Entonces, si yo aparto de este punto, de ese argumento, también puedo generalizar y decir bíblicamente que ninguna mujer tiene parte genética con lo que es el nacimiento de sus hijos, lo cual no es correcto desde el punto de vista bíblico y desde la medicina. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista teológico, ahí hay un problema, porque sabemos que Dios es espíritu, y Dios creó al hombre, según el relato de Génesis, a partir del polvo de la tierra, del barro, ¿ya? Si decimos que Jesús no tomó parte de nada de María, estaríamos diciendo que Dios hizo otro tipo de hombre que no es nacido de la tierra, ¿sí? Y el problema es que cuando nosotros decimos eso, Jesús al nacer no sería un verdadero hombre. Y al no ser un verdadero hombre, dice la escritura que Jesús fue similar a todos, a nosotros, excepto en el pecado. Entonces, si no fue un verdadero hombre, pues no nos podía haber salvado. Tenía que haber sido hombre y verdadero Dios, ¿sí? Desde la unión hipostática. Y pues eso sería problemático, ¿no? Sería otro tipo de hombre distinto a nosotros. Y por el otro lado, como para terminar y redondear, si yo negara que María, digamos, hizo parte en la constitución de la naturaleza humana de Jesús, si yo negara eso, estaría negando la genealogía del mismo Mateo, la misma que él nos exhibe en Mateo, desde el Mateo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, creo que es, no, más allá, hasta el 16. Entonces, si yo estoy diciendo que él no tuvo parte en la naturaleza humana, entonces ¿de quién tomó la naturaleza humana? Entonces, ¿a qué genealogía se estaría refiriendo Mateo en sus primeros 16 versículos del capítulo 1? Obviamente, esta genealogía viene del pacto con Abraham, con David. Dime. Esta genealogía viene del pacto con Abraham, con David, donde él diría que de su simiente nacería el Salvador, ¿ok? El Mesías, el Mashiach definitivo. Y
esta promesa es, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios va a hacerse familia con nosotros. Por eso es que nosotros, por medio de Jesucristo, somos hijos adoptivos, somos adoptados, porque Él asume esa verdadera naturaleza humana sin dejar de tener su naturaleza divina. Cuando decimos que Él se anonadó, fue que renunció a su gloria mientras estuvo aquí, pero no perdió su naturaleza divina. Bueno, creo que en eso tú y yo sí estamos de acuerdo. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, y lo fue aquí en la tierra. Entonces, esos son los problemas que yo veo sobre tu formulación, porque iría en contra de la genealogía del mismo Mateo, de lo que el mismo Isaías nos explica sobre lo que es engendrar y dar a luz, que no hay mujeres que engendran, sino que son los varones que engendran. Y como si negamos el hecho de que María, o bueno, que si decimos que solo esto es del Espíritu Santo porque Él engendró, pues entonces podríamos decir bíblicamente que todos los seres humanos no tienen carga genética ni reciben nada de sus madres, porque solo los varones se engendran. Ese es el problema que yo vería ahí. Y bueno, yo ahí lo dejo para no alargarme más. Adelante, profe. Ok, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, bueno, básicamente le capto 3 puntos. Uno, sobre el asunto de que la mujer no engendra. Por supuesto, estamos de acuerdo, pero obviamente no tienes que llegar esto al campo totalmente natural y humano. Esto es obvio que usted también debe entender que esto es un acto sobrenatural que se va a dar, y que por supuesto el punto teológico, que es muy importante, tiene que ver con la naturaleza de Jesús, y por eso es importante saber de qué participa Jesús. Ok, con respecto a esto de que la mujer no engendra, el problema que tenemos es precisamente porque yo hice el análisis de esos textos, porque esos textos precisamente lo que indican es que no hay una participación. Por eso lo interesante sería, y eso te lo dejo para cuando hagas tú el vídeo, que tú saques el rato y utilices esos 3 textos en griego, y que usted demuestre que sí hay participación de María ahí. Es obvio que los términos de silambano que aparece implican que María está recibiendo algo. O sea, no está diciendo de que el óvulo de María está siendo fecundado. Eso es una de las cosas que usted tendría que comprobar, dar pruebas de que los textos que hablan sobre la concepción de Jesús, María su óvulo está siendo fecundado. Ese es un punto. Ahora, rápidamente ese punto. Luego, el asunto de ser hombre, usted tiene que aprender a hacer una diferenciación en que Jesús es hombre, pero Jesús no es igual a todos los hombres. Y cuando yo digo que Jesús no es igual a todos los hombres, lo hablo en todo el sentido de la palabra. Jesús es semejante a los hombres, Jesús no es igual. Tú y yo somos iguales, porque recuerde que Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hombres participaron de sangre y carne. Esa palabra participaron es el término kinoneo en griego, que significa tener en común. Así que usted, Rodrigo y yo, tenemos la misma naturaleza en común. Nosotros somos pecadores. Tenemos carne corruptible. Usted mismo sabe que se da un caso muy interesante con el cuerpo de Jesús. Usted debe saberlo, que cuando Jesús murió, Jesús no sufrió putrefacción su cuerpo. Su cuerpo no se corrompió. Es una evidencia clara de que la misma anatomía o el mismo tejido carnoso, como se le quiera llamar, no era igual. No era igual el tuyo y el mío. Tú mueres y yo menos nos pudimos. Los gusanos nos van a comer. Jesús está 3 días y no sufre putrefacción. ¿Por qué? Porque su cuerpo simplemente es semejante a lo nuestro, no es igual al de nosotros. Y por esa razón tiene mucho cuidado Hebreos al utilizar 2:14, Hebreos, los 2 verbos, y utilizar tanto el kinoneo como el metejo. El metejo simplemente es una participación. Él participa, pero él no tiene en común exactamente lo que usted y yo tenemos. Ahora, la situación, que también es otro punto que tiene que ser analizado, Rodrigo, es Juan 1:14. Cuando usted analiza Juan 1:14, yo no sé cómo lo traducen las versiones católicas, pero Valera traduce fue hecho carne. En realidad, la correcta traducción debe ser se hizo carne, porque eso es voz media. O sea, él mismo, como Dios que es, él mismo se hace. O sea, estamos hablando de que lo que va a ser colocado en María, porque en María va a ser colocado algo, porque María está recibiendo algo a través del verbo silambano, que significa recoger. Lo que está haciendo el vientre de María es recoger
lo que el Espíritu Santo, lo que sale, lo que es producto del Espíritu Santo en el vientre de ella, y ahí empieza a desarrollarse. Y no tenemos absolutamente ningún problema de que el feto se desarrolle en el vientre de María. Rápidamente, con respecto a la genealogía. Cuando usted vio que yo le mencioné hasta la genealogía, y en la genealogía es interesante, lo digo, mira, dice, ve aquí interesante, dice que la genealogía viene por José y no por María, y usted sabe perfectamente que José no es el padre de Jesús, biológicamente hablando. Sin embargo, es considerado hijo, en cierto sentido es considerado hijo de José, porque José viene de la descendencia de David, y la relación que hay de Jesús, dice, según la carne, dice Romanos. Pero es obvio que aquí la genealogía no parte de María. Si usted puede leer, Jacobo engendró a José, que es el papá de José, y dice, José simplemente dice marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Pero la línea genealógica no es a través de María, es a través de José. José no es el padre, pero es considerado el padre. Dios lo considera el padre, y esa es la conexión real que hay, porque la genealogía, y usted lo acaba de decir, el que engendra es el hombre. Ese es otro de los puntos. Después el último, y esto es algo que le he escuchado a muchos, y por supuesto es totalmente respetable, y es una frase que usted dijo, que esa frase también la utilizan los evangélicos: 100% hombre, 100% divino. Yo no sé si usted está de acuerdo, porque esa es otra discusión, de que Jesús es una sola persona, no son dos personas. Eso creo que usted está de acuerdo conmigo, que es una sola persona. Tenemos un gran problema, que aún evangélicos siguen creyendo, o algunos creen, como los nestorianos y todo eso, de que son dos personas en Jesús. Eso es totalmente falso. Entonces, cuando yo digo 100% hombre y 100% divino, ahí hay que aclarar si lo que se quiere decir es que estamos pensando en un dualismo, en el sentido de que es 100%. Simplemente lo que es 100% es el hombre Dios, o el Dios hombre. Ese es el 100%. Dios hombre, usted no puede dividir, y usted no puede separar a Jesús de Cristo. O sea, usted no puede separar al hombre de Dios. O sea, ese es el Dios hombre. Yo creo que la Iglesia Católica eso lo enseña, teológicamente eso lo cree, y es la misma discusión que hay sobre si murió o no murió, que por eso tengo consternados algunos evangélicos cuando yo les digo que Dios murió. O sea, murió el Hijo. Y yo tengo que decirlo en una discusión, me da pena por algunos evangélicos de que aún católicos creen en cuanto a ese punto, y todavía mucho evangélico, no sé por qué razón, tiene esa duda, y los veo discutiendo de que no, que Dios no puede morir y cuanto de ese tipo. Pero yo lo expliqué ayer, no sé si viste el vídeo, cuando yo explico sintácticamente lo que sucede en Apocalipsis 1, 17, 18. De claramente dice el que estuvo muerto, y hace totalmente referencia al primero y el último, simplemente totalmente escalofriante las palabras de Jesús, y queda totalmente contundente. Entonces, que sí, bueno, te doy el enlace, Rodrigo, si quieres agregar algo. Recuerde que pues no es necesariamente un debate, sino son los puntos de vista, y si tienes que agregar algo, me gustaría, usted hizo algo, y usted pues como apologista que es, también se la sabe, como quien dice, jugárselas bien, y usted de una vez se va del griego con el profesor Daniel Hernández y dice, pues ahí necesaria no me quiero meter, ¿verdad? Está bien, todo está bien, pero por supuesto usted sabe que lo que yo inicié fue con el argumento del texto griego. Entonces, si no lo puedes hacer ahora, lo vas a tener de tarea, que vas a tener que llevarte esos versículos, y vas a tener que meterte por fuerza al griego para poder desmentir, porque ya te voy a decir algo, y solamente te voy a decir algo. Por ejemplo, yo te puedo preguntar algo. ¿Qué quise decir el texto cuando dice que se halló, que se descubrió? ¿Verdad? Se halló, dice que se halló, que es el que le mencioné acá, que en el vientre de María ya estaba engendrado, porque ya está engendrado, evidentemente ya está engendrado, o lo que nosotros llamamos, ya está fecundado, no se fecunda, o sea, esta es una gran diferencia. Obviamente, desde el punto de vista católico, tiene que fecundarse, o sea, vuelvo y repito, el punto de vista católico es, el óvulo de María tiene que necesariamente ser fecundado. La pregunta es, y se la voy a hacer a usted en este momento, ¿quién fecundó el óvulo de María? Le doy el pase. Ok. Bueno, no, es por lo inicio de una vez la última pregunta. El óvulo de María fue fecundado por el Espíritu Santo, así nos lo señala la Escritura. Ahora, digamos que tú me dices que tendría que mostrarte que bíblicamente, en eso inicias diciendo que el óvulo fue fecundado bíblicamente. Bueno, pues,
Ahí tenemos que empezar aclarando que la Biblia no habla de óvulos o de espermatozoides. Ya estos son concepciones que nosotros ya hemos traído a la actualidad por el desarrollo de la ciencia médica y otros asuntos. Lo que yo te refería era la concepción hebrea, ¿sí? Lo que es la cultura judía, de cómo sucedía este proceso reproductivo. O sea, veían al hombre que ese semen era como una semilla y la mujer era como un depósito de tierra en la cual, ¿sí?, esa semilla se desarrollaba y nacía el bebé. Eso era como la mentalidad judía. Entonces, si tenemos claro eso, podemos entender que en cierta forma, sí, para los judíos, la mujer era el lugar donde esa semilla, sí, ya hecha, se desarrollaba. Por eso también cuando Juan nos habla de que se encarnó, se hizo hombre, estaba hablando, se refería a esa semilla ya hecha, que simplemente tenía que desarrollarse en la tierra fértil que era el vientre de la mujer. Pero no era solo para el caso de Jesús, sino para todos los judíos. Esa era la mentalidad judía que reinó hasta el siglo I, ¿no? Ahora, dices aquí, Jesús, tú dices que Jesús no tenía la misma carne de nosotros porque no se descompuso, ni se corrompió. Sí y no. ¿Por qué? Porque cuando vemos que Jesucristo resucitó, Él le muestra a sus discípulos los huecos en los clavos, o sea, sí sufrió daño su carne, ¿sí? Sí sufrió las consecuencias del pecado del hombre, en sus manos y en sus pies, incluso en su costado, que les muestra la lanza y Tomás le dice, Señor, Señor, o sea, por fin cree, porque creían que era un fantasma. Entonces, desde ese punto de vista, la carne de él sí era igual a la nuestra. Obviamente, cuando resucitó, ya lo hizo en un cuerpo glorificado, pero en esencia su carne era lo mismo. Y en ese término, lo que nos dice la Escritura no es que el cuerpo de Cristo, o Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, era igual a todos, a nosotros, excepto en la carne. Lo que lo dice es excepto en el pecado. ¿Por qué no está ese pecado presente en la carne de Cristo? Pues porque también era verdadero Dios. Ya, entonces esa naturaleza humana, pecaminosa, era redimida o estaba automáticamente redimida en el cuerpo, en el espíritu de Jesucristo. Ahora, tú me hablas de que la genealogía era por José y no por María. Evidentemente, así se narra la genealogía de Jesús por medio de José, pero nos dice que nos hace una aclaración que generalmente no se hace en las genealogías bíblicas, ¿no? Dice, y Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, nos hace esta especificación, o sea que de ella, ¿sí?, nació Cristo. Ahora, ¿por qué no se habla de la genealogía de María? Pues bueno, no es una costumbre bíblica hablar de las genealogías femeninas, sino solamente las masculinas. ¿En qué sentido? De hecho, si nosotros nos ponemos a indagar, María como tal no viene de la tribu de Judá, sino de la tribu de Leví. Pero ¿qué sucede? En la cultura judía, cuando una mujer de una tribu se casaba con un hombre de otra tribu distinta, la mujer asumía la genealogía, ¿sí?, y la tribu del varón. Por eso es que se nos conecta aquí en Mateo y en todas las genealogías, mujeres que se casaron con distintos varones de distintas tribus, y no se nombra la tribu o la genealogía de la mujer, sino que se asume en la mujer la tribu del varón. Entonces, en ese sentido, es bueno aclarar este asunto según la cultura judía. Ya por otro lado, que sí sería un tema que sería buenísimo, que me gustaría invitarte a que tratáramos juntos, el de la unión hipostática. Esto ya es un poquito aparte, como propaganda, por decirlo así, lo del 100% hombre, 100% Dios, porque
realmente uno escucha a muchos evangélicos que dicen, es que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, pero Dios no murió en la cruz, murió Jesucristo hombre. Lo que es lo que están diciendo al final de cuentas, que no es 100% hombre ni 100% Dios, sino así como la visión de los semidioses griegos, ¿no? Tú recuerdas, una mitad era divina y la otra parte era humana. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, eso lo trataremos más adelante con la muerte de Cristo. ¿A qué se refiere la Biblia, sí, teológicamente, cuando habla de la muerte? La separación del alma y el cuerpo. Y eso fue lo que sucedió. Se separó su cuerpo perfectamente humano y perfectamente divino de su espíritu que estuvo en el hombre, tomó la humanidad, pero sin dejar de ser divino. Se separaron. Eso es la muerte. Y el error consiste en creer que cuando una persona muere deja de existir, o que si Dios muriera dejaría de existir. No, eso no es la muerte. La muerte es simplemente la separación que hay entre la unidad del alma y el cuerpo, no es nada más. Y ese sería un tema chévere para tratar más adelante. Yo creo que bueno, sobre lo que dijiste el griego, yo no tengo nada que agregar ni quitar de lo que has dicho el griego, porque como te dije, la transliteración que has hecho, desde lo que yo he aprendido del griego koiné, es correcta. O sea, yo ahí no tengo que ponerle ni quitarle. Ahora, el problema es cómo leemos esa transliteración desde la mentalidad judía. Ese es el asunto. Porque si legamos la transliteración de la mentalidad judía y la interpretamos con nuestras concepciones actuales, ¿sí?, de occidentales, siglo XXI, pues obviamente vamos a descontextualizar el texto por más que lo transliteremos al español de la forma más literal posible. Y bueno, yo creo que no sería más, Daniel. Muchísimas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto, Rodrigo, con mucho gusto. Déjeme solamente concluir. Recuerda que te di la palabra primero, claro. Y de paso, pues te agradezco. Vamos a seguir tocando esos temas porque solamente me quedó una duda. Nada más te voy a dar la oportunidad para que me respondas sobre lo de la separación. Es que no te entendí esta parte. Cuando Jesús muere, ¿qué es lo que se separa de él? ¿Se separa lo humano de lo divino o el alma del cuerpo? El alma del cuerpo. Ok, correcto. Esa era la duda nada más que quería aclarar, porque lamentablemente mucho cristiano evangélico, porque a mí me preocupa mucho lo que piensa el evangélico, sigue pensando que aquí hubo una separación para evitar que lo divino muriera. Y eso sí es correcto, lo de la separación, y eso yo lo voy a enseñar, porque hay esa gran duda. Ok, entonces déjenme terminar aquí, concluir unos detalles con respecto, y después de todo agradecer. Quédate ahí nada más antes de ¿ibas a decir algo? Apreciaciones, sí, quiero pedirte permiso para publicar en mi canal esta conversación, o sea, no todo el video, la parte que hemos conversado, esta parte nuestra. Ok, perfecto. Está bien, de acuerdo. Déjame solamente terminar mi conclusión acá. Adelante. Ok, bueno, con respecto un poquito sobre el asunto de que no se corrompe. Bueno, en todo caso, pues es la apreciación tuya con respecto a las heridas. A las heridas no implica el hecho de que un cuerpo sea lacerado o roto, no implica necesariamente que eso implique corrupción, para nada. Eso por un lado. En la premisa mía parte del hecho de comprender, por ejemplo, cuando se dice, y estando en la condición de hombre, que habla Filipenses, y utiliza la palabra shima. Shima es más o menos la figura, no la esencia. Hace una gran diferencia. Esencialmente Jesús, físicamente, esencialmente no es hombre en cuanto a su constitución física y biológica, pero él es semejante al hombre, y no solamente es el hecho del pecado, porque es, como vuelvo y repito, cuando por ejemplo dice así, dice, existiendo Dios en la forma, existiendo él, Cristo Jesús, en la forma de Dios, utiliza morfi, pero cuando hace la referencia, también dice morfi, refiriéndose a la forma de siervo. Es cierto, la esencia, pero habla de la apariencia. Entonces, partiendo de 2.14 de Hebreos también, se nota la diferencia en la participación. Recuerde que se utiliza carne y sangre. Cristo tiene carne y sangre. Pero hay una diferencia que es otra cosa que también nos va a quedar pendiente, muy interesante. Si la sangre de Jesús es humana o la sangre de Jesús es divina,
o la sangre de Jesús es humana divina, que son tres cosas. Ahí están, hay tres cosas. Son tres opciones, ¿no? Es humana, 1. Es divina, 2. O es humana divina. Y usted sabe cuando yo le digo humana divina. Yo creo es humana divina, no es solamente humana, ni es solamente divina. Ok, ese es el punto que tengo. Luego, sobre el asunto de la genealogía, mi querido Rodrigo, usted dijo que el que engendra es el hombre. Y es cierto, y yo no le voy a contradecir lo que tenga que ver con cultura e histórico con respecto de que la mujer, en el caso de María, siendo de otra tribu, pues adopta. Pero la situación genealógica queda claro que la que es considerada para efectos del linaje de Jesús con respecto a David y José. Y entonces esta es la gran situación y es interesante. O sea, sí está valorada por ejemplo, por el Mateo, me parece que era Mateo, el que yo le mencioné a usted, que es el que valora, déjeme ver si aquí donde lo coloqué, es sí, claro, es Mateo 1.16, el que valora que la línea genealógica de Jesús es a través de José y no a través de María. Eso queda totalmente constatado y totalmente refuta la posibilidad de que Jesús tenga que tener composición humana de parte de María y que ese sea un argumento válido para decir, bueno, eso es. Lo tomo en el sentido de que Jacobo es el que es el referente de línea genealógica de Jesús y no es María. Eso por un lado. Después, déjeme ver el otro detalle, otro detalle interesante. Mira, y usted lo sabe perfectamente en cuanto a la mitología. ¿A qué se le llamaba un semidios, Rodrigo? Usted sabe perfectamente que en la mitología griega era la unión, era la fecundación, obviamente, entre un dios y un humano. Si eso sucede en el caso, precisamente que usted acaba de decir, que el Espíritu Santo es el que fecunda el óvulo de María, hay exactamente lo que ocurre en la mitología. Hay un dios que fecunda a una mujer. Y obviamente lo que saldría sería un semidios. En este caso, Cristo no sería ni Dios, ni sería un humano, sino sería un semidios. O sea, sería un ser mezclado en ese sentido. Entonces, bueno, lo que tendríamos aquí entonces es un semidios que no es del todo Dios, ni es del todo humano. Entonces, y usted sabe, por supuesto, que a Jesús nunca se le llama semidios. O sea, con esa, por lo menos con esa terminología. El otro punto es que ya lo miramos y que es el punto interesante, que también es muy bueno, porque lo he mirado en debates. Me parece que estuvo debatiendo dos católicos, me pareció que era el señor, ¿cómo que se llama? Guido Rojas y Gibran, me parece que medio, yo recuerdo, y que adoptaba el señor, mi apreciado, un hombre muy educado también, Guido Rojas, por lo menos conmigo, yo no puedo decir con los demás, ¿verdad? En los programas que tuve con él, de que Dios no podía morir. Entonces, es lo que yo he estado tratando en los últimos vídeos, a raíz precisamente de algunos vídeos que se han hecho entre evangélicos y católicos, y que hay esa discusión. Entonces, bueno, te agradezco mucho, no más, y con muchísimo gusto, pues tienes la autorización de parte mía de que coloques esta parte. Ahí te invito en otra oportunidad que toque algún tema, que de alguna manera toque alguna fibra íntima del catolicismo, y con mucho gusto te invitamos. Aquí te despido con mucho respeto y Dios te bendiga, Rodrigo. Hasta luego. Dios te bendiga, Daniel. Muchísimas gracias por compartir y saludos a todos. Dios los bendiga. Bueno, gracias.